Hermanos y amigos, buenas tardes, bienvenidos a ¿Qué dice la Biblia? Saben que tenía pensado para hoy otro tipo de video, otro tema, pero dadas las circunstancias me veo en la necesidad de tocar este tema, estas tristes noticias que han estado ocurriendo a nuestro alrededor, noticias que tienen en gran consternación a la iglesia a nivel mundial, noticias que sí son tristes, pero que tenemos que tocar para advertir al pueblo de Dios con respecto a lo que está aconteciendo y quizás salvar a muchas personas que estén pasando por lo mismo. La iglesia tiene que despertar y comenzar a batallar otra vez espiritualmente en contra del ataque de los demonios. Sucede que hace varios días algunos hermanos me han estado escribiendo para que toque este tema, porque varios videos en las redes han estado tocando diversas noticias independientes, pero todas en la misma línea, y se trata, voy a hablar en palabras claves porque no puedo ser muy explícito para que el video no sea, digamos que restringido, pero hay numerosos casos en las últimas semanas, meses y años recientes de pastores que han estado tomando sus vidas en sus propias manos. Me refiero a que han estado destruyendo el templo del Espíritu Santo, o sea, haciendo un daño irremediable contra su integridad física. Y ustedes saben de lo que estoy hablando, solamente omito ciertas palabras, insisto, para no ser demasiado explícito, pero se trata de un auge, un crecimiento impactante en las últimas semanas, meses y años de casos así, pastores que han estado falleciendo por voluntad propia, y se trata de algo bien alarmante que la iglesia tiene que atender, y necesitamos mirar esto para que la iglesia reciba esta, vamos a llamarle así, vamos a llamarle alerta espiritual, para que la iglesia comience a batallar otra vez. Bueno, hay casos como por ejemplo en el año 2017, un joven pastor asociado en una iglesia de California, el cual falleció por voluntad propia, insisto, aparentemente, lo cual causó gran consternación, pues este joven se dedicaba precisamente a ayudar personas que estaban con ese tipo de pensamientos. Y esa mañana precisamente había él mismo despedido el funeral de una persona que había hecho precisamente eso. Y esa noche aquel joven puso un comentario en sus redes sociales y tomó la peor decisión de terminar con su integridad física. Lo grande o lo terrible es que eso viene después de otro caso de otro pastor también en California que unos días atrás también había fallecido. Desde ese entonces en adelante hemos visto distintos casos a través del mundo entero, pero precisamente en este mes de abril ocurrieron otros dos casos que se añadieron a otros muchos. Un pastor que tomó también la decisión, ya no tan joven este hombre, pero que tomó también la decisión de terminar con su integridad física. Y en el mismo mes, a finales del mes de abril, también una joven esposa de un pastor en California del Sur llamó al 911 para llorar y decir lo que estaba a punto de hacer para que la familia pudiera encontrar su cuerpo. Y lamentablemente esta joven aparentemente, insisto, aunque aún hay investigaciones, aparentemente también tomó la lamentable decisión de terminar con su integridad física, o sea, tomó la decisión de destruir por completo el templo del Espíritu Santo, para hablar así en palabras claves. En unos minutos quiero atender a un aspecto teológico muy controversial detrás de todo esto, y es la gran pregunta de si estas personas creyentes que tomaron la decisión de ellos mismos van al cielo o si se pierden eternamente. Se trata de un tema teológico sumamente controversial y debatido, pero quiero atender a ese tema porque hay muchos videos en las redes sociales que están enseñando mal y están poniendo en peligro a muchas personas. Así que no se vaya, porque en unos minutos quiero responder a esa gran incógnita teológica. Pero antes permítame hablarles un poco con respecto a
lo que yo creo que está pasando detrás de todo esto? Bueno, en primer lugar es importante reconocer que sí es verdad que hay casos específicos de problemas psicológicos, factores psicológicos, enfermedades y hasta traumas emocionales como conflictos conyugales, como el caso de este último caso. Esta esposa de pastor venía precisamente de una crisis y de un divorcio. Y se trata de casos donde las personas son afectadas por distintos factores y que claro que sí, siempre es bueno buscar ayuda profesional, preferiblemente de personas cristianas, consejeros cristianos, gente preparada para trabajar con distintos momentos de crisis y ayudar a las personas, obviamente insisto, que sean creyentes para que su consejo pueda estar bien fundamentado en la palabra. Pero eso no es toda la verdad, porque también es cierto que casi siempre o siempre detrás de todos esos casos y pensamientos de derrota y de terminar con la integridad física, siempre está el ataque de los demonios. No se deje engañar. Siempre, ya sea que la persona tenga un problema psicológico o no, casi siempre detrás de todos esos pensamientos y esa idea de terminar para siempre con su integridad física, detrás de todo esto está Satanás, el cual quiere que la persona se pierda espiritualmente. Y ya sabes que esto, mientras miraba estas noticias, me hizo recordar que la iglesia tiene que saber y no ignorar que estamos bajo una batalla espiritual. Lo que estamos viendo en estos últimos tiempos, este auge de pastores y personas influyentes en el evangelio tomando decisiones tan drásticas y tan determinantes, se trata no de otra cosa, sino de un ataque satánico en contra de la iglesia y en contra específicamente de muchos pastores, para que de esta manera las ovejas sean dispersadas y el pueblo de Dios sea afectado. Y esto nos hace recordar que estamos bajo una batalla espiritual, como la palabra enseña en Efesios 6:12, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, y dice también contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y también la palabra enseña en 2 Corintios 2:11, dice la palabra, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sabe que parte de lo que está pasando tristemente en la iglesia mundialmente hoy en día es que la iglesia ignora el ataque del enemigo? La iglesia ha obviado la intensidad del ataque espiritual, porque la iglesia ha dejado de pelear espiritualmente, la iglesia ha dejado de orar, la iglesia ha dejado de ayunar, la iglesia ha dejado de leer la palabra, la iglesia ha dejado de ponerse las armas espirituales, y hemos cambiado todo eso por mecanismos profesionales, mensajes emocionalistas, mensajes meramente al alma. Y nos hemos olvidado que cuando estamos en el evangelio, mi estimado hermano, estamos en una guerra espiritual, y la palabra advierte: cuidado que el diablo no gane ventaja alguna, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando la iglesia ignora el ataque del enemigo, la iglesia se hace vulnerable. Cuando la iglesia ignora que estamos en un campo de batalla, que el evangelio no es cualquier cosa, que el evangelio requiere pelear espiritualmente, llenarnos del poder de Dios para poder vencer en el mundo espiritual. Cuando la iglesia ignora eso, la iglesia se hace débil, y es entonces ahí que Satanás gana ventaja. Y es por esto que tristemente hemos visto tantos ataques del enemigo en esta área, tantos pastores y hermanos en la fe tomando la triste, lamentable e irreversible decisión de terminar con su integridad
física, por lo cual la iglesia tiene que abrir los ojos para reconocer que estamos en una guerra espiritual, estamos en un ataque satánico de los demonios contra la iglesia. La iglesia tiene que abrir sus ojos espirituales para darse cuenta de esta realidad y sobre todo pelear espiritualmente, como la palabra enseña en Efesios 6, que tomemos toda la armadura de Dios para que podamos resistir y estar de pie en el día malo. Sabes que en unos minutos quiero compartir con ustedes 3 consejos muy valiosos para la iglesia en general, pero especialmente para cualquier persona que esté batallando en áreas así, que esté siendo atacada por pensamientos similares. Y quiero atender a esto en unos minutos, pero antes quiero atender a la gran pregunta que ya les anticipé, y es si se va para el cielo un creyente que tome semejante decisión de tomar su vida en sus propias manos, o sea, si se pierde eternamente, o si va al cielo un cristiano, un creyente que haya tomado la decisión de destruir para siempre por su propia voluntad el templo del Espíritu Santo. Y aquí quiero ser muy radical, porque lamentablemente muchos de los videos que estoy viendo en las redes sociales tocando estas noticias, que están hablando acerca de cómo no, fulano tomó tal decisión, tal pastor tomó tal decisión y ahora está en la presencia del Señor. Y esto se trata de personas que vienen de una teología salvo siempre salvo, teología que enseña que no importa cómo viva la persona, no importa la persona si peca o no, si muere en pecado o no, la persona como quiera ya una vez aceptó al Señor, por lo cual ya la persona es salva. Y obviamente este tipo de enseñanza teológica tiene distintos rasgos, aspectos, grupos, pero hay muchos youtubers diciendo que las personas que cometan ese pecado de ellos mismos, tomar su vida en sus propias manos, que como quiera se van para el cielo. Y esto es muy peligroso, primero porque creo que están errados teológicamente, y también sobre todo porque están conduciendo a muchas personas que están pasando por pensamientos similares, los están llevando a un pensamiento que va acorde a lo que el enemigo les ha sembrado en el corazón, que como quiera van a ser salvos, por lo cual deben tomar tal decisión, y mucho cuidado con eso. La palabra enseña que el derecho de la vida y la muerte le pertenece solamente a Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio 32:39, el Señor dijo: yo hago morir y yo hago vivir. ¿Quién lo dijo? Dios. Él dice: yo hago morir y yo hago vivir. También la palabra enseña en 1 de Samuel 2:6, Jehová mata y él da la vida. También Eclesiastés 8:8 dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Es algo establecido en la palabra. El hombre no tiene potestad sobre su propia vida. Al hombre Dios no le ha permitido ese derecho. También la palabra enseña en 1 de Corintios 6:19 en adelante que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y dice la palabra: y que no sois vuestros. Esto es algo establecido en la palabra. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Y dice luego: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, dice ahora la palabra, los cuales son de Dios. Y hay un versículo también en 1 de Corintios 3:17 que dice de la siguiente manera: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por lo cual quiero hacer este video para esto, para advertir al pueblo de Dios con respecto a esto. Y ojo a esto, porque si hay alguien mirando este video y ha sido atacado por el diablo por pensamientos de derrota, pensamientos de terminar para siempre ya de una vez con el problema, para que supuestamente se acabe el problema,
tengo para ti 3 consejos y termino aquí. Número 1, no le creas a los demonios la mentira de que esa decisión es la solución. No creas al diablo la mentira de que esa es la solución y que ahí se acaban los problemas. Eso es mentira, mi estimado hermano. Aprenda a, en segundo lugar, buscar ayuda. Cuéntele a su pastor lo que está usted atravesando. Logre hablar con alguien, abrirse para pedir ayuda a algún consejero espiritual que le ayude a pelear espiritualmente. Pero sobre todo, en tercer lugar, te doy este consejo valioso: aprenda usted a pelear espiritualmente. Muchas veces me encuentro a personas que me dicen: pastor, estoy siendo atacado en mi mente por estos pensamientos. Y siempre la respuesta que le doy es: aprenda, mi estimado hermano, a pelear su batalla espiritual. Aprenda a descifrar, a discernir cuáles pensamientos son de Dios y cuáles son del enemigo. Aprenda a identificar el ataque de los demonios en su mente y entonces comience a pelear en ofensiva contra el ataque del enemigo. Por ejemplo, cuando vengan pensamientos de derrota, proclame la palabra de Dios, porque Jesús, cuando fue tentado por Satanás, él se defendió y atacó al enemigo. ¿Con qué? Con la pronunciación, con la proclamación de la palabra de Dios. Cuando vengan pensamientos de derrota, diga como Job: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Si vienen pensamientos de derrota, de desánimo, diga como el salmista en el Salmo 42, versículo 11: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, y diga esta palabra con fe: porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Proclame también lo que la palabra dice en el Salmo 118, versículo 17: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Son solamente algunos ejemplos de cómo pelear espiritualmente. Identifique el ataque del enemigo, identifique cuáles pensamientos vienen del enemigo, cuáles tipos de desánimo extremos, crisis emocionales están siendo usadas por el diablo para sembrar en usted pensamientos de derrota, de muerte. Identifíquelos primero y luego comience a pelear contra eso. Repréndalos en el nombre de Jesús y proclame en alto la palabra poderosa de Dios. Quiero orar por ti en esta tarde, en este video, para que Dios te dé victoria. Esta semana he estado percibiendo mucho en mi espíritu el ataque de Satanás en contra de la iglesia. Ayer en la mañana estaba en la madrugada, tuve una visión con respecto a algo así, el ataque del enemigo, un ataque intenso en contra de la iglesia. La iglesia tiene que abrir sus ojos para pelear la batalla, la buena batalla de la fe. La palabra dice en Efesios 6, hermanos: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La iglesia tiene que pelear espiritualmente. La iglesia tiene que orar, que ayunar, que leer la palabra, que buscar a Dios. La iglesia tiene que otra vez vigilar de noche para que podamos tener victoria en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Oro por ti en este día. Padre, mira cualquier hermano o hermana, cualquier persona mirando este video que hoy esté siendo atacado o atacada por los demonios. Pensamientos de derrota, pensamientos de desánimo, pensamientos de muerte. Hoy, Señor, dale victoria a tu pueblo. Hoy, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, reprendemos los demonios que atacan la mente con pensamientos de muerte, de derrota, con pensamientos de atacar y destruir la integridad física. Los reprendemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús y oramos, Padre, que le des victoria a tu pueblo. Dale victoria a cada hermano o hermana en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Cuando usted pronuncia el nombre de Cristo Jesús y usted toma la autoridad en Cristo, eso le va a dar a usted, mi estimado hermano, la victoria total. Y el enemigo va a tener que huir. Y proclamen alto la palabra
de Dios. Dios te bendiga. Si te bendijo este video, escribe un fuerte amén en los comentarios y coméntame qué te ha parecido todo esto. Déjanos también un fuerte like para así mostrar tu apoyo a este video. Y por último, te dejaré por aquí en la pantalla dos videos sumamente útiles. Uno es acerca de cómo vencer los malos pensamientos, y otro con respecto a los 5 secretos de la guerra espiritual que el diablo no quiere que conozcas. Todo te lo dejaré por aquí en la pantalla o en la descripción. Dios te bendiga mucho. Amén.